diciendo una locura. No, te digo la verdad. El conurbano es una cuestión, digamos, es una idiosincrasia interminable, inabarcable, gente, colores, tonos, matices, poder, de todo. Y resulta que existe un director de cine que es muy joven, que se llama Pablo Jotic, que además era vendedor ambulante, o sea que seguramente ha pateado la calle del conurbano, que hoy es director de cine, que reunió verdaderamente, ahora después lo vamos a repasar, la lista de actores: Nacha Guevara, Rolly Serrano, Pablo Rago, Rodolfo Rani, Virginia Lago y muchos más. Reunió un Dream Team impresionante para una película que está terminada, entiendo, que se llama Conurbano, y que cuenta una historia real del conurbano. El conurbano bonaerense, ese lugar que habitamos, ¿no? Que habitamos en algún momento, y que el que vive en el interior sabe de qué estamos hablando también, porque es la zona más densamente poblada de la Argentina. Y me interesó la historia de Pablo, la historia de vida de Pablo como ser humano, pero también la historia de vida de Pablo como director, también como actor, y cómo llega hasta esta película, que está a punto de ser estrenada. Pablo, ¿cómo estás? Gonzalo te saluda. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por lo de joven, pero lo que No sé, te más me veo, quedó. pero escúchame, ¿cuántos años tenés? Te veo joven en la foto. No, cumplí 40, pero bueno, Escuchame, 40, yo tengo 43, ¿qué me queda? ahí No, estamos. escuchame, ¿qué me queda si me decís que no? No, vamos para Qué adelante, gran, hay que sostener esto. obvio. Escuchame, Pablo, ¿todo bien? Bien, todo bien, acá Bueno, laburando a full. me alegro, me alegro. Estamos con la edición de la película, Ujú, ya por terminar lo que sería el corte final, pues sí, tenemos un primer corte de 4 horas, que es una bestialidad lo que se grabó, sí. y bueno, ya después arranca la semana que viene o la otra, Ujú, Víctor Heredia a hacer la música, sí. que ahí no sé si lo tenías en la data. Ujú. Y bueno, nada, contento. ¿Y qué historia cuenta Conurbano? Conurbano se llama, ¿no? La película. La película se llama Conurbano. Ujú, eh, en verdad fue muy casual el título porque no teníamos un título provisorio, ujú. pero no me terminaba de convencer. Por lo menos para Argentina se va a llamar Conurbano. Quizás fuera, después le cambian el nombre porque mucha gente no sabe lo que significa. Ujú. Pero quedó en la claqueta. La claqueta, para los que no saben, es la pizarra La pizarra. que se utiliza para todas las pelis antes de la escena, la que hace clac. Sí. Y no sabíamos qué ponerle, y le pusimos Conurbano el primer día. Y después con el elenco empezó: che, qué buen nombre que le pusieron, Conurbano. Le digo, no, no es el nombre, le pusimos Conurbano porque no teníamos nombre. Y, y quedó. Fue un poco por falta de ingenio el nombre. La película es muy ingeniosa, pero el nombre quedó por decisión de amplia mayoría del elenco. Qué bueno, que es un elenco inmenso. Ahí estaba mirando la lista. Gonzalo Urquiz Gigante. Berea, estoy viendo Gerardo Rodrigo Romano, Noy, sí, Gerardo Romano, Germán Trippel, María Valenzuela, Betiana Blum, Florotero, Silvia Peirú, Maggie Bravi, terrible. Pero, enorme. primero contanos de qué se trata la película, contanos qué historia contás, contanos la La, historia que contás. la película arranca la idea del proyecto arranca hace 3 años y medio, Ujú, más o menos, cuando estábamos grabando otra película con Andrea Esteves y con Alejandro Fiore en Marcos Paz ujú, y en Merlo, zona de la provincia de Buenos Aires, en zona oeste. Y ahí nos empezamos a vincular con muchísima gente que vivía en la zona, y nos empezaron a contar historias de vida. Y estaban todas muy atravesadas por el propio conurbano bonaerense, desde una señora en 1970 criando a sus hijos, y esos hijos como a veces no podían prosperar, como la capital federal parecía que les quedaba a cientos de kilómetros cuando estás a 15 minutos, cuando las oportunidades eran totalmente distintas ujú. para el que vive en el conurbano bonaerense. Otra realidad que está muy lejana en un montón de cosas, pero muy cercana a la capital, por ejemplo, en distancia, en tiempo. Y bueno, en base a eso empezamos a analizar un poco el contexto político de los últimos 30 años del conurbano bonaerense, Ujú. lo que fue la falta de crecimiento en un montón de aspectos, y en otros aspectos la lucha de muchísimos jóvenes por querer cambiar la realidad, y cómo todo se hace cuesta arriba por vivir justamente en el contexto político, social y económico en el cual por el cual transita este conurbano.
y en base a eso empezamos a ver un montón de historias con algunos factores en común. Muchos de esos están atravesados por la política, no por la política partidaria, sino por una cuestión de la corporación política, en la cual los últimos 30 años fueron muy similares y pasaron un montón de presidentes, pero ninguno pudo realmente quebrar todas esas cosas que pasaban en el conurbano. Después hay muchas historias que realmente no las estamos dando a conocer, que atraviesan la peli, justamente por el hecho de que hay una campaña política en el momento en el que terminamos la película y muy cercano al estreno. Por eso decidimos el estreno de la película pasarlo para entre enero y marzo del año que viene, para que sea después de esta campaña. Sí. Justamente para que no se malinterprete, ni de un lado ni del otro, ni entrar en una suposición de que hay una especulación política o queremos pegarle un palo a alguien. O sea que hay mucha, vos ahí me estás dando la pista de que está te estoy dando un par de centros. Pero está el puntero, está todo, exactamente. La cooperativa, el puntero, no sé, el plan social, el bolsón de Morphy, no sé, el tipo que va a buscar a una familia para llevarla a la 9 de julio a caminar y a reclamar un plan social. ¿Está eso? En la película está todo, porque empieza la película en 1976 y termina en el 2016. O sea que vos es un viaje todo vinculado de una madre, sus hijos, los amigos de los hijos, un grupo de pibes que quieren cambiar esta realidad. Y bueno, la película termina con un mensaje obviamente superador y esperanzador, porque realmente así lo es, y así es la gente que vive en el conurbano bonaerense, que muchas veces son los que menos se quejan y los que más padecen un montón de cosas, porque a veces ves gente que se queja de un montón de cosas y realmente el que está sufriendo más es el que más garra le pone y más instinto de superación a la cosa. Pero no tiene que ver con un partido político en sí, porque entiendo. Sí. gobernaron muchas veces desde un mismo partido y distintas personas, y sin embargo la cosa no cambiaba. Claro. Y bueno, también pasan, como vos lo dijiste al principio, antes de que hablemos, que sucede y se va a sentir muy identificado no solamente el que vive en el conurbano bonaerense, sino en el interior del país también, porque no son cosas que estén ajenas. Sí, total. ¿Vos, Pablo, sos del conurbano? Yo nací en Capital Federal, ahora vivo también en Capital, pero nací en Capital. Me fui a vivir el año de Avellaneda, después volví para Capital. Acá en Capital viví por donde se te ocurra. Después empecé a trabajar como actor en Telefe y me mudé por ahí por Martínez, cerca de Teleinde, un tiempito. Después volví a Capital y después fui a vivir en Luján y ahora estoy de vuelta. Claro. O sea que transité mucho. Claro, no transitaste. ¿Y qué edad tenés de...? A mí, ¿sabes que me impacta el conurbano? Por supuesto que es un territorio de... Yo estoy todo el tiempo en el conurbano, por eso me encanta conversar sobre esto con vos. Y tengo a mi familia, tengo a mis amigos, yo vivo en la ciudad, pero voy y vengo del conurbano. El sábado me fui a comer una parrillita en Avenida Pavón, me senté en la barra. Me gusta ir al conurbano y me gustan los contrastes. Y me encantan esas especies de... como que esa que es dramático al mismo tiempo, ¿no? Que es la pobreza y las islitas de prosperidad. Pobreza, islitas de prosperidad. Digo, pobreza en general, una ciudad como, no sé, de repente Adrogué, que es bonita. Pobreza, una ciudad como, no sé, Castelar, que es lindo, la zona céntrica, y de repente alrededor está complicado. Claro, ¿no? En una ciudad tenés distintas realidades a metros. Sí, eso me parece impactante, de verdad. Me parece como es dramáticamente contrastante, ¿no? Verla y cómo se mezclan también las clases sociales, que por ahí la ciudad es un poco más homogénea, ¿no? Pero en el conurbano hay está todo mucho más visible también en la ciudad, es más fácil cuando allá pasa algo que tenga visibilidad. Ahí me pasó algo que fue uno de los puntos claves que me hicieron grabar esta película, que fue un replanteo interno. Yo en el 2013 estrenaba mi primera película que se llama El Abismo Todavía Estamos, que la hice con las abuelas de Plaza de Mayo, con testimonios de madres, de abuelas, y en base a eso lo que armamos en un guión fue una familia donde había 3 hermanos, un militar, un cura y un militante peronista. El cura era Palomino, el militante peronista lo hacía yo y el militar lo hacía Alejandro Fiore, y bueno, y estaba todo en el seno de una familia.
nosotros estrenamos esa película en pleno auge de los derechos humanos, que fue cuando Néstor impulsó los juicios, la plaza llena, la estrenamos un 24 de marzo con la Plaza de Mayo llena. Y después, años más tarde, en la provincia de Buenos Aires, cuando había aberrantes violaciones a los derechos humanos, no te digo en todos lados, pero por lo menos casos puntuales que nosotros tocamos en la película. Cuando nosotros estábamos festejando una reivindicación de los derechos humanos, en otros lugares había algunos que se hacían los vivos y pasaban por encima. Y la verdad que a mí me hizo sentir muy mal, porque yo pensé que estaba todo bien, y no, hay mucho más por hacer. O sea, no digo que lo que se hizo estuvo mal, estuvo buenísimo, pero siguen sucediendo cosas que no están bien, y me parece que está bueno contarlas. ¿Qué te parece? ¿Y la película cuenta una historia puntual o es una película coral con muchas historias que se van encontrando? No, hay un hilo conductor, pero son muchísimas historias corales que se van entrecruzando entre sí. Ah, me imaginaba. Sí, Con un montón de personajes, el elenco, los más grandes, los más trayectoria. ¿Cómo conseguiste ese elenco? ¿Sos un tipo que laburó mucho con ellos, te conocen? Con una gran mayoría venía laburando. Sí. Por ejemplo, Alejandro Fiore es con quien venimos trabajando hace muchísimos años, y también es parte de la producción de la peli, porque juntos empezamos este proyecto, en el cual nosotros hicimos casi 350 entrevistas para hacer el libro de la peli. Y con Ale íbamos entrevistando persona por persona. Gerardo también se sumó hace 2 años y medio, 3 años, que es cuando realmente íbamos a hacer la peli, y después por una cuestión de pandemia, presupuesto, bueno, 1000 cosas que sucedieron, no la pudimos hacer, y la terminamos al final grabando en pandemia. Pero entonces ya con ellos veníamos trabajando, y con muchos más también. Y después otros se sumaron días antes de la peli, por recomendación, por amistad, por haber laburado hace años y volver a encontrarnos. No sé, con Rodrigo Guirao Díaz estaba en México y veníamos hablando de la peli en México, yo acá, y no nos conocíamos, y nos conocimos una semana antes, pero ya veníamos laburando en los personajes. Claro. Con Flor de Otero y Germán Trippel nos conocimos a último momento por a través de la representante de ellos, que es amiga mía. Pablo Rao iba a ser un personaje de un día, y por la pandemia, porque tenía una semana nada más en Capital, y por la pandemia se le suspendió la gira, así que terminó haciendo un personaje que es uno de los narradores de la historia. Y está en un montón de escenas, y cambiamos el personaje a último momento. Bueno, Pablo. Así se fue dando, todo muy casual, y se armó un elencazo. Excelente, Pablo, la vamos a esperar. Ojalá se pueda saber un poco más y conocer un poco más en los próximos meses, seguramente. ¿Y por dónde? ¿Estrenás en cine o vas por plataforma, por streaming? Ahí estamos viendo, porque la realidad es que es un proyecto que es ambicioso, y necesitamos los cines explotados, con el aforo al 100%. Claro. No sé cómo vamos a estar en enero. Por otro lado, hay plataformas que vienen y te ofrecen exclusividad, y eso te impide hacer las proyecciones en salas cinematográficas. Pero realmente la película está concebida para una sala, porque hay detalles de la peli que no los vas a poder apreciar al 100% si lo ves en un televisor en el living de tu casa. Bien. Está concebida, por parte tiene muchos efectos especiales, tiros, locaciones divinas, que realmente es para verla en el cine. Bueno, pero bueno, la realidad es la que nos va a marcar a dónde vamos a terminar. Mirá mirá que generás expectativa, porque la verdad que yo pienso, yo cuando pienso en cineastas que cuentan el conurbano, siempre pienso en Trapero, que a uno le puede gustar o no, pero ha sido siempre un tipo un narrador del conurbano, muy con escenarios muy específicos y muy potentes. Claro. Ahora, ya picar por arriba, ponerle conurbano y apostar a este elenco te va a generar expectativa. Así que... Aparte, la peli tiene una producción que es destacable. Okay. Es muy destacable, porque si bien a veces no tenés películas que vos tenés 3 efectos que te los ponen en el tráiler, y tiros, y te lo ponen los primeros. Acá no están puestos porque sí, están bien puestos, tienen muchísima producción. Buenísimo. Hay escenas que estaban muy bien hechas,
y después y estar grabando, porque grabamos 14, 15 horas por día, y los mismos actores decimos, che, vamos a hacerla una vez más, así buscamos la excelencia, y eso pasó un montón de veces. Muy bueno. Se trabajó, pero mucho. Se volvió a filmar 8 semanas, que ya se había perdido hace varios años. Se puede la costumbre de un largometraje dure 8 semanas, generalmente se hacen en 4, por una cuestión de sacarla rápido, porque claro, no se pueden absorber todos los costos. Bueno, esta peli se grabó en 8 semanas, se volvió a los cines hace 40 años, donde vos tenías una película, lo tenías a Lupi, a Altano Rani, y a, 50 actores que eran los que quería ver la gente. Bueno, acá están todos, faltarán 2 o 3, pero hay un montón, un elenco que creo que empatiza, tenés varios matices. Creo que nuestro objetivo siempre, después de la primera semana de rodaje teníamos algo como, hablábamos con Gerardo y con Garzón mucho, que nuestro deseo era representar a Argentina con este proyecto. Y lo hacíamos siempre, fue algo que nos motivaba todos los días, decía, che, con esto vamos a representar a nuestro país, vamos a instalar el cine argentino internacionalmente de un lugar donde no se tuvo que haber ido nunca. Así que ese es un poquito, se generó algo como hasta patriótico con la película, Pablo, que está bueno. Pablo, te agradezco el tiempo. Te agradezco, yo te agradezco a vos. Quedamos en expectativa y cuando se pueda ver algo ya volveremos a conversar. Bueno, te mando un abrazo gigante. Abrazo enorme. Ahí está, Pablo Jotich, el director de Conurbano, que más allá de la película que tarda en estrenarse, es interesante el hecho de mirar el conurbano, ¿no? Y desmenuzarlo de alguna manera, ¿no?